Padre Santo, Padre Eterno, te damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza. Te damos gracias por este privilegio, Señor, de estar reunidos en tu nombre, de estar reunidos, Señor. Hemos sido, Padre Santo, convocados por tu amor, convocados por tu gracia, Señor, porque tú, Señor, derramaste, Padre Santo, de tu sangre, Señor, sobre nuestras vidas, de tu espíritu sobre nuestras vidas, para traer una transformación, Señor, en nuestra mente y corazón, en nuestra vida, para llevarnos, Señor, a tu presencia. Oh, mi Dios, Padre, tú eres fiel, Señor, y tus misericordias son para siempre, por lo cual estamos agradecidos, Señor, en este día, y llegamos delante de tu presencia con acción de gracias, con adoración y alabanza a tu nombre, sabiendo que tú estás presente, Señor, en nosotros y con nosotros, que nos guías, que nos guardas, que nos vivificas, que nos fortalece, que tú, Señor, eres el que nos sana, el que nos da vida abundante, el que nos llena, Señor, con su misericordia y su favor. Tú eres, Padre Santo, el que trae, Señor, tu palabra, Señor, y la revelación de tu palabra a nuestras vidas, para que vivamos en fe, para que vivamos en victoria, para que vivamos, Señor, en gracia, para que vivamos en luz, para que vivamos, Señor, en la eternidad de un Dios omnipotente y poderoso, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias te damos. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, con corazones rendidos, con corazones humillados, con corazones humildes, para recibir tu palabra, para recibir una administración gloriosa de los cielos, Señor. No palabras persuasivas de humana sabiduría, sino palabras poderosas que traen demostración de poder, que traen, Señor, la eficacia de la fe, la eficacia del evangelio, Señor, en cada creyente, en cada vida, en el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre. Ministrame, Señor, toma control y dominio de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos. Toma tú, Señor, mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Hoy quiero hablarles un poquito de la vida de un rey. Algo que impactaba mi vida mientras oraba era saber que la voluntad de Dios, en el amor, en la misericordia, en la mente de Dios, este comportamiento de Dios, un comportamiento que es de Dios, es de amar a otros, es el considerar las necesidades de otros por encima de las nuestras. ¿Sabes? Jesús vino no para salvarse a sí mismo, vino para salvarnos a nosotros. Aleluya. Él vino a dar su vida por otros. Él vino a poner su vida en expiación. Él vino a pagar el precio de la deuda que tú y yo teníamos. Él se puso delante de ti como un chaleco antibalas y recibió el castigo, recibió el impacto, recibió el golpe de la acusación que pesaba sobre ti y sobre mí. Un amor perfecto, un amor que se da por otros, un amor que clama, un amor que, ¿sabes?, se compadece. Dice que viendo la multitud tuvo compasión. Sabes que estando allí en el momento más difícil, en el momento final, antes de aquella cruz, digo el momento final para tratar de aludir a esa circunstancia más conflictiva, más adversa de su existencia aquí en la tierra como hombre, porque luego Él resucitó en poder y gloria. Gloria a Dios. Resucitó sin dolor, sin enfermedad. Ya no había ataduras, ya no había yugos, todo poder y autoridad le habían sido dadas. Pero hasta aquel entonces, Él, despojado del poder, de la gloria, de la autoridad, del imperio de los cielos, llegó a nosotros y se mostró cercano. Pero sabes, en aquel momento Él elevó una oración al Padre, rogando por los suyos. Rogando por los suyos. Y Él dijo: Señor, tuyos son, tú me los diste, y no he perdido a ninguno. Fíjate
¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que apremiaba a Jesucristo en aquel momento tan intenso de adversidad? Sabiendo el dolor y el sufrimiento que vendrían sobre él, puso delante de su dolor, delante de el desprecio de los hombres, delante de sus aflicciones, de sus tristezas, puso las necesidades de aquellos que iban cargando la semilla. Dice la palabra, irán llorando los que llevan la buena semilla, pero dice que volverán alegres, con las gavillas llenas. ¿Sabes? Hay algo interesante, y es que muchos han tratado de llevar el evangelio a los incrédulos con un mensaje cierto, pero de alguna manera sin aclarar toda la extensión de este peso de gloria. Lo que es cargar con el evangelio y llevar el evangelio, lo que implica ser una lámpara encendida en un mundo de tinieblas, lo que implica llevar un mensaje y una prédica, ser sal de la tierra, pero sal que preserva, resistiendo los embates del enemigo, las aflicciones que vienen por causa del evangelio de Cristo, sabiendo que tenemos un mundo que se nos opone y que desea que nosotros participemos de su naturaleza, pero nosotros hemos recibido una naturaleza divina. Amén. Y para participar de la naturaleza de Dios debemos negarnos el participar del mundo. Hoy quiero hablarte de esto, de un rey llamado Salomón. Quiero hablarte acerca de la justicia de Dios, de la voluntad de Dios, de la fidelidad de Dios. Sabes, de este mensaje hay una parte que puede ser para ti muy agradable, pero hay otra parte que puede ser tal vez algo dolorosa. Porque te pondrá en una situación de decisión, en una situación de conflicto contigo mismo, para poder prevalecer en un tiempo difícil. Amén. Vamos al libro de Reyes, al capítulo 1. En el verso 32 dice: y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. ¿Sabes? Interesante, David llama al sacerdote y al profeta para ungir a Salomón y manda que lo monten en su mula y lo lleven para ser ungido, y luego lo traigan a su trono para que se siente y lo proclamen rey sobre Israel. La voluntad de David, rey de Israel, antes de que llegara el tiempo de su muerte. Amén. Vamos a continuar.
En el verso 50 dice la palabra: mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Interesante. Vemos aquí el nombre de una persona, hijo de David, Adonías, quien había usurpado el trono anteriormente, o había intentado hacerlo. Pero la voluntad del rey David fue mayor, y la voluntad de Jehová fue mayor, para que Salomón reinase sobre Israel. Fíjate, dice algo interesante, y hay muchos que no lo entienden, y yo quiero explicarlo brevemente. Dice que Adonías se asió de los cuernos. Esto es parte de una costumbre. Sabes, en el tabernáculo se encontraban los cuernos. Eso era un territorio consagrado, era un territorio donde la potestad y el imperio de Dios dejaba excluida todo juicio de hombre. Cuando se declaró la ley mosaica, en aquel lugar estaban los cuernos, y aquel que entraba en el lugar del tabernáculo, en el lugar de adoración, y se hacía de los cuernos y tomaba ese lugar, lo que estaba es buscando protección divina. Decía: para que no me maten, para que no sea reclamada la sangre de otro sobre mí, entonces yo iré al amparo de Dios. Voy al amparo de Dios, donde por ley no pueden tocarme, donde por ley no pueden tomar mi vida. Pero sabes que esto no era tan así. Dice la palabra de Dios que esto era para aquellos que habían, por accidente, asesinado a alguien. Podían hacerlo hasta que fueran llevados a las ciudades a donde no iban a ser tocados mientras permanecieran en estas ciudades, o viniera juicio sobre ellos. Es decir, se juzgara su caso entre el pueblo. Bueno, este hombre había tomado los cuernos porque tenía miedo de su hermano, tenía miedo de Salomón. Dijo: ahora que es rey me matará, porque sabe que yo intencionalmente he tratado de tomar el reino. Pero mira lo que hace Salomón. Salomón le perdona la vida. Salomón lo hace traer, fíjate, lo hace salir del lugar en donde él se estaba protegiendo. Porque no era voluntad de Salomón tomar la vida de un inocente. No era la voluntad de Salomón romper o quebrantar la ley mosaica. Si este hombre se había refugiado en aquel lugar haciéndose de los cuernos, entonces Salomón lo que está buscando es traer una oportunidad a un hombre. Si es un hombre de bien, entonces ni uno de sus cabellos caerá. Pero si se halla mal en él, morirá. Fíjate, vamos a continuar, ¿sí? Yo solo estoy relatando hechos, pero estos hechos nos van a ayudar a entender un poco acerca de la justicia, de la palabra y del imperio de Dios. A veces es un poco fuerte decir imperio o reino, pero quiero declarar que el reino de Dios y el reino de los cielos gobierna y tiene potestad sobre todo. Aquí en esta tierra se hace lo que Dios ha determinado. Y todo lo que ha de acontecer en esta tierra vendrá a suceder tal cual está escrito y declarado aquí en esta palabra. Todo lo que ha acontecido hasta el momento ha confirmado esta palabra. Y lo que ha de acontecer continuará confirmando esta palabra. Amén. Dice en el capítulo 2 que David, antes de su muerte, da unas palabras a Salomón.
Y vamos a enfatizar un poco sobre esto. Lo llama a Salomón y le dice en el verso 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Fíjate, lo primero que David le dice a Salomón es, guarda la palabra, guarda los testimonios, guarda los decretos, guarda los estatutos, guarda la ley que dio Moisés al pueblo. Necesitas tú guardarlo para poder prosperar. Escucha, le dice, para que prosperes en todo lo que hagas. Y esto no se trata de riquezas, esto no se trata de recursos. Cuando David le dice a Salomón para que prosperes en todo lo que hagas, es para que cuando tú emprendas una campaña, entiendas que Dios está contigo. ¿Sabes? Prosperar no quiere decir enriquecer. Prosperar quiere decir tener éxito en todo aquello que te propones, tener victoria. Dice que la palabra de Dios que David fue un hombre de guerra, y un hombre de guerra poderoso, grande, un hombre que trajo a Israel renombre y gloria por las proezas en el campo de batalla. Tal es así que Dios le dijo a David que había dispuesto en su corazón hacer el templo. No lo harás tú, sino tu hijo Salomón, porque tú, David, has derramado mucha sangre. Este hombre que había guardado la palabra de Dios, la ley de Dios, los estatutos de Dios, que había cometido errores y se había arrepentido, que había presentado ofrenda y holocausto tal como la ley mosaica lo decía, y que había ajustado su corazón y había amado a Dios, había derramado mucha sangre. Fíjate que es algo contrario, algo que pesa sobre tu carne y algo que eres, y no son consistentes. Un hombre convertido de corazón a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que guardaba su palabra, pero aún así Dios le dice, pero has derramado mucha sangre. Y David ahora le está diciendo, antes de irse a su hijo, guarda la ley mosaica. Esto es lo primero que te encomiendo. Esto es lo primero que yo te declaro hoy, obedezcas. Guarda la ley, guarda los testimonios. Vamos a continuar. Verso 5. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Es interesante, porque
podemos decir, David dejó algunos asuntos pendientes. Cosas que él no pudo resolver en su tiempo, pero fueron injusticias. Y esas injusticias debían ser castigadas apropiadamente. Él lo dejó en manos de Salomón, su hijo. Y lo declaró antes de irse. Y le dijo, mira, yo te encomiendo que guardes la ley de Moisés, pero también vas a atender estos casos. Y esto no lo vas a dejar pasar. Y han pasado muchos años ya, pero no lo he dejado pasar. No lo he dejado irse. No se me ha olvidado aquella crueldad. ¿Crees que Joab, cuando David le estaba declarando estas palabras a Salomón, había matado a estos dos generales hacía unos días, unos meses? Ya había pasado mucho tiempo. De hecho, esto aconteció en los tiempos en que David todavía no estaba establecido. Y Joab era de los suyos. Pero no fue voluntad de David que hiciera tal maldad a Abner, general del ejército de Saúl. ¿Sí? No vamos a entrar en la profundidad de esto, pero para explicarme un poco, este hombre, Joab, había matado a traición a un general que en batalla había abatido a su hermano. Y este hombre se vengó. Por eso David dice a Salomón, trajo la guerra en tiempos de paz. ¿Sabes? Porque él estaba justificando su accionar, tratando de cobrar la sangre de su hermano que había sido derramada, pero en batalla. Y sabes que algo que acontece en batalla no puede ser vengado en tiempos de paz. Porque este hombre Abner había dispuesto en su corazón volver el corazón del pueblo a David. Porque ya había entendido que Dios había dispuesto que David fuera rey sobre Israel. Y Abner mandó a David un mensaje de: yo voy a hablar con el resto de generales para que sus corazones, para que ellos vuelvan a ti y reconozcan, porque todavía estaba un poco caliente todo este tema de Saúl. Recientemente había muerto. Y ellos sabían que lo que procedía era que David reinara. Y este hombre había dispuesto a hacer este trato con David. Y David había tomado como algo bueno, como algo positivo, como un pacto de paz. Para que no hubiera más guerra, para que no hubiera más luchas, para que no se derramara más sangre. Pero este hombre, que era parte de los que servían a David, levantó su espada en tiempos de paz y a traición mató al general Abner. Fíjate que David le encomienda a Salomón que no lo deje sin juzgar. Lo mismo hace sobre Simei, hijo de Gera, quien lo había maldecido, y él le juró que no lo mataría a él. Pero dicen, no dejarás que sus canas desciendan al Seol sin sangre. Vamos a ver qué acontece luego. Vamos a ir al verso 20 del capítulo 2, donde la madre de Salomón, Betsabé, manipulada por Adonías, quien había querido usurpar su trono y a quien Salomón le había perdonado la vida ya una vez, viene a Salomón y le dice: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías?
demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. ¿Sabes? Muchos no entienden qué es lo que estaba hablando Betsabé, qué es lo que estaba diciendo Adonías a través de la madre de Salomón, Betsabé. Estaba pidiendo a Abisac sunamita, aquella mujer que calentaba los pies del rey David su padre, en tiempos en que el rey no podía tomar calor en su cuerpo. En tiempos en que la vida se le estaba yendo. Era la que dormía en los últimos tiempos y calentaba los pies del rey. No era una mujer del reino, no era una mujer, no era una princesa común y corriente. Era la que había cuidado al rey David en sus últimos tiempos. No era una petición común, era una petición intencional. Había una artimaña detrás de ello. Una vez, Salomón perdonó la vida a Adonías. Pero ahora, dice la palabra, entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a sus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová, quien había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Es interesante porque si tú recuerdas la historia de Elí, dice que los hijos de Elí fornicaban en la puerta del templo. Y sabes, vino palabra de Dios contra Elí y contra su casa, para que no hubiese descendencia en el sacerdocio y no permaneciese firme. Dios castigó a Elí por la maldad, por permitir que sus hijos hicieran todo lo malo, porque tomaron de lo que no les pertenecían, porque no fueron cuidadosos, porque no fueron respetuosos. Y Elí lo permitió. Porque Elí podría haberlos echado, porque Elí podría haberlos castigado, porque todas las perversidades que ellos hacían eran conocidas de su padre. Y él lo permitía, él lo toleraba. Y ahora, fíjate qué interesante, porque lo que está haciendo Salomón va en comunión con lo que Dios ha declarado. Tal vez en aquel momento Salomón no era consciente de que lo que estaba haciendo sencillamente era cumplir con la palabra de Dios, era cumplir con la determinación de Dios, era cumplir con lo que habían declarado sus labios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que mucho antes había declarado, lo trae a cumplimiento. Dice aquí la palabra que así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Vamos a continuar. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías.
Si bien no se había adherido a Absalom, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Otra vez, otro hombre, ya no Adonías, sino Joab, había entrado al tabernáculo para protegerse, para resguardarse allí dentro de la muerte que se avecinaba, del juicio que venía sobre él. Y esto es interesante, porque vemos un Salomón que está cumpliendo con los que su padre David le ha encomendado. Está comenzando su reinado, pero está apegado a cada una de las palabras que declaró David su padre y no de su propia voluntad. Es que Dios va marcando su camino. Y lo vamos a ver en adelante. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Fíjate que este hombre, Benaía, no se apuró a sacar su espada y a arremeter contra Joab, porque era un hombre sabio y entendido. ¿Voy a matarlo adentro del tabernáculo, asido de los cuernos? A un hombre que está solicitando la protección de Dios, que se está exponiendo al juicio de Dios. Yo voy a ir al rey de nuevo, a ver qué me dice el rey. Y entonces cuando llega, el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Es interesante, porque aquel hombre vil que se estaba tratando de resguardar en el tabernáculo no había sido accidental la muerte de Abner. No había sido accidental la muerte de Amasa. Este hombre había derramado sangre inocente, había hecho violencia. La ley de Jehová no lo amparaba. La ley de Jehová no lo amparaba. Aún dentro del tabernáculo, asido de los cuernos, podía ser reclamada su sangre. Y así fue. Dice el verso 36, después envió el rey e hizo venir, entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército. Y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei. Ya está quedando poco de las palabras que David su padre le había encomendado. Y ahora le toca el turno a Simei, aquel que había maldecido a David.
y a quien David le había perdonado la vida. Y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero ¿sabes qué pasó? Dice, pero pasado 3 años. Y todos ya sabemos lo que viene. Aquel hombre, Simei, salió. Pasó el límite que no debía pasar, buscando a 2 siervos suyos que habían escapado. Y de eso se enteró Salomón. 3 años después. Y lo hizo llamar y le dijo: ¿por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaia, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió. Y vemos cómo todo lo que hasta el momento David le ha encomendado a Salomón se viene cumpliendo. David le había encomendado hacer juicio, imponer justicia a estos hombres viles que habían traído mucho dolor y sangre sobre la cabeza y sobre el reino de David, su padre. Vamos al capítulo 3 para avanzar. En el verso 7 dice la palabra: ahora pues, dice la Biblia, que Dios se aparece a Salomón luego de que él presentara holocausto, porque él subía a presentar holocausto a Dios, y se le aparece y le dice: ahora pues, Jehová Dios mío, le dice Salomón a Dios, porque él le dice: pide lo que tú quieres que te dé. Imagínate, Dios se le aparece en un sueño a Salomón y le dice: pide lo que tú quieres. Y Salomón le dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y esto es importante. Qué interesante, porque estaba en oración y mientras oraba le decía: Señor, siempre llegamos a tu presencia y siempre hay peticiones. Siempre hay una oración de solicitud, de pedido, de ruego, de súplica. Y es verdad que a veces vamos a su presencia, comenzamos con acción de gracias. Nos presentamos delante de Dios sabiendo que Él ha sido bueno. Le honramos, le agradecemos, bendecimos su nombre, le alabamos, le adoramos. Pero sabes, día tras día hay necesidades y peticiones. Ahora Dios se le aparece a Salomón y le dice: pide lo que tú quieres.
Pero agradó a Dios lo que Salomón pidió, porque no pidió para él. Pudiendo haber pedido para él riquezas o vivir muchos años, pudiendo pedir para él que todos sus enemigos fueran entregados en sus manos, lo que pidió Salomón fue sabiduría para juzgar. Sabiduría para juzgar. Y Dios se agradó de eso. ¿Sabes? Porque estaba viendo que Salomón estaba pidiendo algo que no lo beneficiaba a él mismo. Era algo que beneficiaba al pueblo. Era algo que iba a traer luz sobre el pueblo. Era algo que iba a traer bien sobre el pueblo. ¿Sabes? Porque donde gobierna un rey injusto, la impiedad y la injusticia se replican en el pueblo. Pero Salomón sabía que si en el momento en que era impartido el juicio a los hombres desde el rey, si había justicia, los ojos del pueblo estaban puestos en él. Este es un rey justo. Este es un rey que demanda la sangre inocente del culpable. Este es un rey que no deja que las cosas se pasen. ¿Sabes? Este era un rey que no oprimía al pueblo de Israel. Dice que pedía tributo de los otros pueblos, pero no imponía tributo al pueblo de Israel. Los otros debían pagar. Y él entendía que esto era de parte de Dios. Un hombre sabio. Tú y yo no lo entenderíamos. Juzgaríamos sus decisiones y sus hechos y lo juzgaríamos mal. Porque no tenemos el nivel de conocimiento, de sabiduría que tenía este hombre. Era un hombre al que Dios lo había ungido especialmente para juzgar lo bueno y lo malo. Para juzgar lo bueno y lo malo. ¿Sabes? Es interesante porque esa es la voluntad de Dios para los que somos creyentes. Que tengamos buen juicio. La voluntad de Dios es que nosotros seamos lámparas encendidas, que podamos influir en nuestro entorno para bien. Salomón entendía que debía ser obediente a las palabras y a lo que había encomendado David su padre para poder traer juicio sobre la tierra. Y también para librar el reino y la casa de David su padre de la sangre inocente que se había derramado. Porque había un crimen, porque había una maldad, porque había un pesar. Y Salomón estaba tratando de limpiarlo. Él estaba diciendo, no caerá la sangre de estos hombres sobre mi cabeza, ni sobre la casa de mi padre, ni sobre el reino de Israel, sino que será firme. Pero para lograr todo esto necesitas imponer la voluntad de Dios. Necesitas imponer la voluntad de Dios. Fíjate que no había dispuesto en su corazón Salomón traer muerte a estos hombres, sino que como que las cosas se fueron dando, porque su hermano siguió maquinando contra Salomón para tomar el reino. Porque ya había perdonado Salomón a su hermano, le había perdonado la vida, le dijo vete a tu casa, pero este hombre fue a Betsabé y le dijo, ven mujer, dile a tu hijo que me dé a Abisag la sunamita por mujer, por esposa. Porque ya había inclinado su corazón al mal y Salomón dijo basta. Pero ese fue el desencadenante de un montón de cosas, porque el sacerdote Abiatar se había dispuesto del lado de Adonías su hermano. Y no solamente él, sino también Joab, que era general del ejército de David. Así que era grande la conspiración que tenía dentro Salomón. Y decidido, impartió juicio. Hizo la voluntad de David su padre y de Jehová. Y aquellos hombres a los que se les había perdonado la vida fueron cortados de la tierra. Y su sangre y la sangre que derramaron cayó sobre sus cabezas.
Pero ahora vemos algo interesante. Salomón, muy joven, creen los eruditos que debe haber tenido aproximadamente unos 20 años al comenzar su reinado. Pero no son exactos, no hay una precisión acerca de la edad en la que Salomón toma el reinado. Sin embargo, es interesante porque Dios le dice algo tan hermoso, le dice: mira, yo te voy a dar sabiduría para juicio, pero ¿sabes qué? Lo que no pediste también te lo doy. Yo te voy a dar riquezas. Tú no pediste riquezas, pero yo te voy a dar riquezas, porque yo te voy a establecer un reino firme en la tierra. ¿Sabes qué? Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Un hombre que fue puesto a prueba por otras personas, fue puesto a prueba por reinas. A ver cuánto sabe, porque yo he oído que tú eres sabio, pero sabes, yo traigo preguntas. Si tú puedes responder mis preguntas, entonces yo sabré que eres sabio. Pero sabes que este hombre no solamente fue amplio en sabiduría, sino que aquellos que fueron a probarle le dijeron: eres 2 veces más sabio de lo que yo pensaba, de lo que yo había oído. Un hombre entendido, ungido por Dios, bendecido por Dios. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo te alargaré. Yo alargaré tus días. Vamos a avanzar rápidamente al capítulo 11. En el capítulo 11 dice la palabra en el verso 29: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Qué le dijo Jehová a Salomón? Si tú guardas mis palabras, si tú guardas mis estatutos, yo alargaré tus días. Salomón había podido probar, un hombre sabio, mira, un hombre sabio,
un hombre sabio, pero su sabiduría no fue suficiente para apartarlo de los pecados de sus antecesores, para apartarlo de la iniquidad que estaba dentro de su iniquidad. Permanecía en su carne. Salomón, un hombre sabio, no pudo negarse a sí mismo, siendo sabio, siendo un hombre erudito, un hombre docto, preparado, de los cuales el mundo reconoce la gloria del rey Salomón. Pero él no pudo dejar de participar de los pecados que había practicado el pueblo de Israel antes que él. Una herencia de pecado, una herencia de maldad. David, que había dado ejemplo, David que se había arrepentido, que se había humillado, pero que había entendido que había una sola forma, un solo camino, la única manera de no estar en contra de la voluntad de Dios, de no apartarse de su ley, de no apartarse de sus mandamientos, era estando en la presencia de Dios. Salomón, que había empezado bien, que presentaba holocaustos delante de la presencia de Dios, que iba y presentaba 1000 untas de bueyes. Él llevaba sacrificio. Salomón, al que se le había aparecido Jehová, pero que luego su corazón fue inclinado. Su corazón se fue para el otro lado. Cayó en la idolatría, presentando ofrenda y holocausto ante otros dioses, participando de la maldad, de la iniquidad, del oprobio del mundo. No le alcanzó la sabiduría. No le alcanzó la sabiduría, no le alcanzó el don de Dios que le había dado para juzgar lo bueno y lo malo, para entender que eso lo iba a llevar a acortar sus días y a morir joven. Dios le dijo, si tú guardas mis mandamientos y mi palabra, yo alargaré tus días. Pero es un hombre que participó de la idolatría del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en los libros de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. Este hombre es Salomón, un hombre que había tenido un encuentro con Dios. Un hombre al que Dios se le apareció y le dijo, yo te daré. Pídeme. Y agradó a Dios lo que Salomón pidió, porque durante ese momento, en esa juventud, tal vez en esos 20 años, Salomón era un joven que no se había inclinado al mal, que no se había inclinado a la idolatría. Era un hombre que llevaba delante de Dios ofrenda y sacrificio, un hombre que estaba participando del pacto mosaico, un hombre que decía, yo tengo compromiso con Jehová, Dios de Israel, Dios de mi padre David, que lo ha librado de la muerte y de la batalla, que le ha dado gloria y le ha dado victorias. Y que ha prometido a David mi padre que no faltará hijo en el reino. Pero 40 años después, ya no es el mismo. Dicen que aproximadamente vivió 60 años. Pero hay otros que, en contra de lo que dice este texto, dicen que vivió 94 años, pero ese texto contradice lo que está escrito aquí. Porque para que eso aconteciera, de que él haya vivido 94 años, solo reinando 40 años sobre Israel, debe haber tomado el reino mucho después de los 40. Y no es cronológicamente posible, así que no es la versión aceptada, pero Flavio Josefo fue uno de los que escribió acerca de esto.
que se atrevió a escribir, aunque no hay registros de edad. Pero la versión de edad más aceptada es de que él vivió aproximadamente 60 años. Si él se hubiera vuelto a Dios, si hubiera guardado la palabra de Dios, yo estoy seguro, él hubiese vivido mucho tiempo más. No hubiesen sido acortados sus días. Dios cumplió cada una de las palabras que le prometió. Dios cumplió cada una de las palabras que le dio a Salomón. Ahora, nosotros debemos entender algo. Y con esto quiero concluir. Este hombre Salomón pidió a Dios sabiduría para juzgar. Sabiduría para juzgar. Porque él sabía y entendía que de esta manera podría gobernar, liderar correctamente un pueblo vasto, un pueblo difícil. Y así lo hizo. Así lo hizo. Pero nosotros ahora tenemos que aprender de esto que está escrito, cómo nosotros vamos a tratar de llevar un evangelio, cómo vamos a tratar de infundir en el mundo la luz de Cristo, de presentarles el amor de Jesús, la salvación, la libertad. ¿Sabes qué es interesante? Dice que somos luz del mundo y sal de la tierra. Y decimos tantas veces sal que preserva, luz que alumbra. Pero sabes que el mundo es carne. El mundo es carne. Y tú sabes qué pasa si la carne no tiene sal, se pudre. Escucha, la influencia de la luz, la influencia de la sal en el medio en el que está. ¿Tú crees que Salomón evitaba la idolatría del pueblo? ¿Tú crees que el joven Salomón con 20 años llevando ofrenda y holocausto evitaba que los hijos de Israel fueran a presentar ofrenda y holocausto a otros dioses? La única manera de poder transformar, impactar en el pueblo es ser un testimonio para el pueblo. Es convertirte en la palabra. Jesús es la luz de los hombres. Nosotros la única manera de transformar un pueblo, transformar una sociedad, transformar el mundo es a través de un testimonio que se debe manifestar en nosotros. El testimonio de Cristo. Luz de Cristo. Es Cristo en nosotros. Por eso el mérito es de Él. Es Cristo en nosotros. Salomón hubiese sido 10 veces mejor rey si él hubiese buscado la presencia de Dios como la buscó David. Si él hubiese buscado de todo su corazón, si hubiera amado a Dios. Dice aquí la Biblia que Salomón amaba a Dios. Creo que cuando nació Salomón, el deseo de su madre era que le pusieran otro nombre. Y lo que significaba ese hombre era amado de Dios. Este hombre amaba a Dios, pero su corazón se fue inclinando al mal. Se fue pervirtiendo. Dejó que entrara la oscuridad en su vida. Dejó que las tinieblas tomaran control. En vez de él ser la sal que preserva toda la carne, la putrefacción empezó a entrar adentro. En vez de cortar como en el principio de su reinado, con toda la sangre, con toda la maldad, con toda la iniquidad que había acontecido a su padre David, y en vez de comportarse de la misma forma como había comenzado, él comenzó a comportarse en forma desleal, en forma infiel, en forma pecaminosa, adúltera, fornicaria. Nosotros queremos transformar una sociedad, un pueblo, necesitamos ser sal, porque esa carne se está pudriendo, si no. Si no hay sal, la carne se va a pudrir. Pero cuando se presenta la sal,
todo cambia. Todo cambia. ¿Sabes qué interesante? La mejor carne es la carne curada. Esos jamones que uno se puede comer es una carne curada con sal. Esa carne sola, en ausencia de sal, se hubiera echado a perder. Pero la sal hizo un efecto que ahora hace que esa pierna de cerdo se pueda comer. Que esa vaca, que esa carne, que ese pez se pueda comer. Aún pasado el tiempo, esa carne es un alimento. Porque no se echó a perder. Si no hubiera luz en el mundo se echaría a perder rápidamente. ¿Quieres saber cuál es el impacto, la influencia que tiene la iglesia en el mundo, en la sociedad? Más, voy a decir, en tu país, en tu región, en tu provincia, en tu distrito. ¿Quieres saber cuál es la incidencia de la iglesia? Es la luz que evita que las tinieblas tomen el control. Es la luz que establece el reino de Dios en la tierra. Es la sal que preserva y que hace que lo que está podrido sea cortado. No hay otra manera, no hay otra forma. Si eres sal, tienes que preservar. Y si no preservas, entonces todo se pudre. Todo se echa a perder alrededor. Se echan a perder tus hijos. Se echa a perder tu esposa. Se echa a perder tu casa. Se echa a perder tu familia. Se echa a perder tu entorno. Todo se echa a perder. Si tú no eres sal. Si tú eres sal insípida. Si eres una luz tenue, escondida bajo del almud, tú no puedes influenciar el mundo que te rodea. No lo puedes cambiar. Sabes que hay algo que manifestó Cristo, que también vemos aquí en Salomón, en sus principios, como el joven Salomón, un hombre que estaba buscando el bien del pueblo, que estaba buscando el bien del pueblo. Vemos a un Jesús que dice: yo voy a poner mi vida para que ellos sean salvos, para que ellos sean redimidos. Pero ¿sabes qué? Vemos a un Jesús que allí donde iba, todo lo cambiaba, todo lo transformaba. Había luto, había llanto porque había muerto Lázaro, pero Cristo se aparece y ahora el lamento se transforma en baile, en alegría y en gozo, porque Lázaro resucita, porque los endemoniados son libertados, porque los enfermos son sanados, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos se levantan. ¿Te das cuenta? Sal que preserva. Impacta en el entorno, cambia las circunstancias. Allí donde tú vas tirando sal, los demonios huyen. Allí donde tú vas tirando sal, los muertos resucitan. La visión de Ezequiel se cumple y los huesos secos se levantan. Dios quiere extender tu tiempo. Dios quiere que tú siembres el evangelio de Cristo en esta tierra. Sí, muchos irán llorando y sembrando la buena semilla, pero volverán con gozo, con las gavillas llenas. ¿Cuál es tu siembra? ¿Cuál es tu impacto en esta sociedad? Eres sal que preserva, eres luz del mundo. Has pedido sabiduría de Dios porque Salomón lo pidió. Salomón dijo: no pido para mí. Haz, cuando vayas a la presencia de Dios, cuando clames a Dios, haz una oración diferente. Señor, dame aquello que me permita ser sal, que preserva mi entorno. Dame aquello que me permite, Señor, tener un buen juicio para juzgar el bien del mal. Para establecer rectitud en mi casa, para establecer rectitud en mi familia, para establecer límites que te honren. Porque a veces es difícil sacar la espada para traer el juicio. A veces es difícil corregir y decir: esto no va más. A veces es difícil. Salomón empezó bien a sus 20. Empezó firme, empezó regio, empezó obediente. Dios está buscando, tal vez no hombres doctos, sabios, eruditos, sino hombres humildes, como ese Salomón de 20 años. Yo no sé cómo entrar ni salir. Soy joven.
Este hombre que entendía que no podía ser un líder sin Dios. Pero cuando Cristo llegó, todo cambió para nosotros. Nosotros no podemos ser buenos, no podemos ser dignos, no podemos ser santos. Solo Cristo lo hizo posible. Para que nosotros seamos sal que preserva, luz que alumbra. Para que nosotros hagamos algo que transforme, como Salomón quiso llevar ese juicio. Y lo vemos en casos que están relatados aquí en el libro de Reyes. ¿Quién podrá resolver esta situación? ¿A dónde están los test de ADN para ver de quién es hijo este niño? Pero él lo resolvió sencillamente, porque Dios le había dado inteligencia para hacerlo. Porque aquella madre que quiso salvar a su hijo, librándolo de la muerte, era la madre, y la otra no era la madre. Pero estas cosas a ninguno se les ocurrió. Pero aquel hombre que había sido ungido por Dios hizo justicia aquel día, hizo justicia aquel día, hizo justicia aquel día. Vamos a nosotros caminar en injusticia, en impiedad. Vamos a caminar nosotros en maldad, en oscuridad, en tinieblas. Vamos a decirle que sí a los rudimentos del mundo. Vamos a decirle que sí a la maldad que se impone. Vamos a decir no. Yo no pienso eso. Yo no quiero eso para mi vida. No quiero eso para mi casa. No quiero eso para mi familia. La siembra de eso trae muerte, trae oscuridad, trae destrucción. Lo hemos visto durante tantos años, pero muchos son tibios para decirlo. Cuando vemos el resultado de lo que es el aborto, de lo que es el matrimonio igualitario, de tantas cosas que se quieren meter aquí adentro, como le pasó a Salomón. Tenían el enemigo adentro. Tenía mujeres, muchas esposas, todas con sus dioses. Tenía el problema dentro de su casa. Pero si no empezamos a decir no. Si no empezamos a rechazar cómo somos sal, cómo somos luz. Esto es lo que yo creo, esta es mi verdad. Esta es mi ley. Todo lo demás son palabras persuasivas de humana sabiduría. Cristo nos está llamando a un evangelio real, que transforma las vidas, que predica santidad, que predica dignidad, que predica liberación, que sí predica prosperidad, pero la prosperidad de la que yo te hablo, la que te da éxito en todo lo que emprende, la prosperidad que te lleva más allá de tus fronteras, de tu mente y de tu corazón, que dice: Señor, yo esto no lo podría haber hecho solo, tú lo has logrado por mí, tú me has dado la victoria, tú me has dado la gracia. Como David lo reconocía, así nosotros tenemos que reconocerlo. Como David danzaba y alababa porque sabía que él no era nada, no era nadie, y que la victoria la traía Jehová, la daba Jehová y Jehová la quita. Si nosotros caminamos en la revelación de lo que está enseñándonos aquí, el libro de Reyes, tal vez tengamos éxito si nos proponemos caminar conforme al corazón de Dios. Para mí primero. Para mí primero. Esta palabra es para mí primero. Caminar conforme al corazón de Dios, en su voluntad. Caminar como amigos. Con ese amor con que comenzó Salomón. Ese Salomón que amaba a Dios. Que amaba a Dios.